Grabar. Aquí. Y bueno, pues les damos la bienvenida en Edicciones. Está con nosotros hoy Andrés Cota Iriart. Ahora les presento quién es. Pero antes, pues queríamos platicarles un poco cómo fue que decidimos invitar a Andrés a platicar hoy a Edicciones. Llevamos un rato trabajando sobre varios temas, uno de ellos la ficción y la especulación, la función de la ficción y de la especulación en psicoanálisis. Y en ese sentido, pues hemos trabajado varios autores y especialmente hicimos una actividad creo que en pandemia, donde trabajamos este texto de Viveiros de Castro y se me olvida ahora la otra autora, pero bueno, y donde trabajamos, y Danowski, perdón, Deborah Danowski, donde en ese texto, que es un texto muy, muy bonito, se llama Hay mundo por venir, ensayo sobre los miedos y los fines, y ahí ellos trabajan sobre, se preguntan sobre formas distintas de subjetividad, ¿no? Si hay otras maneras de pensar la subjetividad que no estén atravesadas por este dualismo moderno, y este antropocentrismo moderno, ¿no? Que tanto nos sigue todavía pesando. Y creo que el psicoanálisis en muchas ocasiones se jacta de ser un campo que está por fuera de algunos de los paradigmas centrales de la modernidad y la ilustración, y quizás este del antropocentrismo siga siendo uno de nuestros grandes lastres, ¿no? Que eh, todavía cargamos. Y en ese sentido estamos tratando de platicar y trabajar con gente en otros campos que también desde de sus propias prácticas están abriendo brecha, y creo que en ese sentido es que me encontré con Andrés Cota y algunas de sus intervenciones, de sus programas, que también tiene un programa de radio que se llama Masaje Cerebral, que es súper interesante, y algunas conferencias también. Entonces les presento un poquito quién es Andrés. Andrés es zoólogo y escritor, biólogo por la UNAM, maestro en comunicación de la ciencia por The Imperial College en Londres. Es autor de Fieras Familiares, que es este libro último del cual vamos a platicar. Y finalista, este libro además fue finalista en el premio no ficción Libros de Asteroide. Tiene otros textos como El ajolote, Faunologías, y una novela Cabeza Ajena, y el libro infantil Madame Cook, la dueña del paraíso. También he leído el de Cabeza Ajena, que es un libro también muy bonito, que disfruté muchísimo y se los recomiendo. Y bueno, vamos a platicar un poquito con él hoy sobre varias cosas. A mí me gustaría en primer lugar que empezáramos platicando sobre, sobre la escritura, sobre el estilo de escritura de Andrés Cota, que me parece bastante peculiar. Incluso hay algunas reseñas de tu libro que me comentan eso, ¿no? Que es un libro inclasificable, que es difícil de catalogar, lo cual me encanta para no caer en los esquemas así rígidos siempre. Y creo que, dado que también hemos trabajado sobre el tema de la ficción y demás, creo que tu texto da para plantear justamente eso, ¿no? Que es un texto que está en la frontera entre literatura y ciencia. Y eso me gustó muchísimo, Andrés. Entonces, quizás si nos puedas contar un poquito cómo se te ocurrió esto, cuál es tu posición, dado que te dedicas a la escritura también, en dos campos que quizás en cierto momento parecían absolutamente opuestos, ¿no? Incompatibles, y sin embargo, me parece que cada vez menos, ¿no? Sí, pues bueno, antes que nada, qué gusto estar platicando un rato con ustedes en esta, para mí mañana de sábado, entiendo que para varios de ustedes tarde de sábado. Elena, gracias por invitar. Y bueno, hay muchos lados por donde nos podemos ir, pero vamos a empezar por lo de inclasificable, porque eso es algo con respecto a las editoriales, ¿no? O sea, los géneros literarios son un invento del mercado, realmente, o sea, y diría que los géneros en general de la expresión artística, ¿no? Son como etiquetas que nos funcionan a lo mejor para hacer estos como grandes grupos o conjuntos, pero realmente muchas obras van a atravesar ese tipo de taxonomía. Y lo pongo así nada más con respecto a la ficción y no ficción, ¿no? O el documental y la película de ficción
como si realmente fuera eso, o sea, hay, digamos, documentales o no ficciones que son bastante más libres con la invención y ficciones que son mucho más patentes a la realidad. Entonces, digamos que a mí siempre me han dicho inclasificable porque luego en las colecciones, sobre todo aquí en México, pues son luego bastante, diría yo, no sé, anticuadas, ¿no? Tú le propones un libro como este, digo, va mejorando poco a poco, pero digamos que si tú leíste Cabeza Ajena, te habrás percatado que tiene un estilo semejante en cuanto a la estructura, ¿no? Que es esta idea de mezclar, robarse pedacitos de diferentes tradiciones. Entonces, tiene una capa de divulgación científica, así como didáctica casi, ¿no? Los datos duros fáciles de encontrar, pero luego tiene otra capa a lo mejor medio poética y luego tiene otra capa narrativa y bueno, en Fibras Familiares además hay una capa de imagen, ¿no? De ilustración y todo eso pues va siendo como un collage, creo yo, em, justificado, espero, pero que crea este tipo de producto que, bueno, pues claro, te dicen, pero esto no es una novela, pero tampoco es un ensayo, o sea, es un ensayo que tiene como ciertos elementos de novela, o es una novela ensayística, y entonces a mí me parece que siempre en qué los terminan poniendo depende mucho del mercado de cada lugar, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, que la novela es como lo que vende, algo así le llamarían una novela, o sea, porque finalmente son unas memorias, ¿no? O sea, finalmente Fieras Familiares, lo que guía todo, pues son unas memorias de interacción con animales, o sea, de los animales que a mí me han marcado, y eso pues abre es la excusa para pues, hablar de organismos, de medio ambiente, de antropoceno, de estupidez humana, ¿no? De cómo estamos cambiando las selvas de Borneo y de Indonesia por shampoo y lápiz labial y galletas de animalitos, ¿no? Y por comida ultraprocesada, que pues es bastante triste, ¿no? Desde el humor, pero bueno, en fin, nada más para que se den una idea un poco de este libro. Y entonces, eso, en Estados Unidos le dirían que es una novela, porque es la manera en que le pones ese etiqueta. Aquí en México, pues le llaman ensayo, ¿no? Porque aquí todavía la idea de que la novela es ficción, como si no hubiera novela de realidad. Pero Alejandro Zambra, que es un escritor chileno que me gusta, dice pues, que cualquier libro que no pueda ser clasificado debería ser entendido como una especie de alusión poética, ¿no? Es un abordaje poético. Entonces, bueno, dependerá cada quien cómo le quiera llamar. Yo pensaría que es una novela autobiográfica, ¿no? Es escritura autobiográfica que se roba pedazos de ensayo. Entonces, bueno, nada más por ahí para ponerle contexto. Eh, ¿Por qué yo hago lo que hago sabiendo que tengo un amigo editor catalán que dice que escribir es la mejor manera, es la manera más tonta de mantenerse pobre, ¿no? Porque, pues finalmente vivir de la escritura es completamente inconsecuente en el tiempo que corre en español. O sea, se parecería un ejercicio fútil escribir libros en la era pues, de la Netflix, ¿no? Y demás cosas, ¿no? No, Mm. no era la Matrix, era la Netflix. Se revelaban, creo, en Matrix. Pero, bueno, como ustedes sabrán, a lo mejor pues, son gente que lee, hay niveles de compenetración y de comunicación con público, ¿no? La lectura realmente lo que te garantiza es la comunicación más profunda que puedes establecer con un desconocido, más allá de la conversación en cuerpo presente. Entonces, por eso me parece que podría ser justificable. Yo en realidad escribo porque es lo que me gusta hacer. O sea, a mí es lo que me entretiene la cabeza, es lo que me mantiene tranquilo, es lo que le da cierto sentido a otras cosas que hago para ganar dinero, para poder escribir que no produzca nada. O sea, hay una cuestión narrativa, creo, hay una satisfacción narrativa, hay una satisfacción, eh, yo qué sé, del lenguaje, que supongo a lo mejor naces un poco con eso. O sea, habrá quien encuentra satisfacción narrativa en otras cosas, ¿no? Pero yo lo veo así, o sea, yo nací en una familia que la mayoría son artistas, la gran mayoría de mis tíos, tías se dedican a la escritura, muchos, y mi mamá y mi papá son científicos, son los únicos científicos de sus dos familias. O sea, tú ves, la familia de papá es del norte de Sinaloa, del norte de México, y es una familia campesina y de origen humilde, y mi papá fue el único que estudió hasta doctorado y se volvió científico, y mamá por su lado también. Entonces yo nací con esta especie de bagaje científico o forma de abordar el día a día científico,
Em, pero por otro lado muy consciente de lo que había fuera de estas disciplinas, ¿no? Y supongo que pues cada quien, supongo que escribe los libros que puede, ¿no? O sea, le escribe los que le salen. Entonces, para mí Claro, siempre fue así, o sea, esta idea que yo me fui encontrando ya más tarde, de que había todavía en México, porque estamos muy anticuado México, un poco la noción de las dos culturas, ¿no? Como del siglo pasado, de que hay como cajas estancas que no se comunican entre sí. Pues para mí siempre fue claro que eso era muy limitado, o sea, en realidad pero la experiencia humana es, la cultura, pues es un espagueti, ¿no? Es todo, todo, es una salsa de espagueti donde entra todo. En mi caso, buena parte de ese todo pues, proviene de la ciencia, pero la ciencia pues, es una manera de interpretar. Y bueno, y ustedes que son psicólogos, o sea, que se dedican a cosas de psicoanálisis, psicología y demás, hay otro precedente que me parecería importante mencionar, que eso no lo menciono mucho, pero es una teoría personal. Pero ustedes han escuchado hablar de la fantasía, ¿no? De la incapacidad de generar imágenes. mm, Hay gente, un porcentaje de la población, que no puede evocar imágenes, o sea, no tiene imagen mental, ni para recuerdos, ni para pensamientos, ni etcétera. Cada vez se ha visto más. Y como hay esa fantasía, también hay un tipo de fantasía de sonido, ¿no? O sea, hay mm, gente que no puede generar sonidos mentales, no puede imaginar una canción, no puede, no tiene diálogo mental, no tiene discurso interior, y ergo cuando lee tampoco tiene esas voces pues, que tú sabes que no existen, pero que ahí están. Entonces, ese es un lado del espectro humano, creo, la fantasía, y del otro, pues está la hiperfantasia y está, mm, pues, eventualmente la esquizofrenia, que es cuando tus maquinaciones mentales, pierdes conciencia de que esas maquinaciones mentales son parte de lo que tú creaste. Y bueno, mi abuela era esquizofrénica del libro, así totalmente exacerbada, y entonces yo tengo una teoría de que hay unos genes ahí ligados a eso, porque yo veo así en toda esa familia que hay gente que hace de todas cosas diferentes, pero todo el mundo escribe de alguna u otra manera. Entonces, eso a mí me habla de que a lo mejor su experiencia cerebral es similar a la que yo tengo, que es pues sí, como una verborrea ahí adentro, ¿no? Entonces, mm, escribir es una manera, creo, de apaciguar esa verborrea cla- y canalizar a una sola. Ya me claro. estoy dando para más, ¿eh? No, Tú no, ya, a mí todos ya me, estos fíjate, encuentros que mejor parece. no, es que a mí me gustaría, porque fíjate que ahora estoy leyendo un libro que se llama Habitar como un pájaro de Vinciane Desprez, no sé si la conoces, esta filósofa. Mm, mm, Y ella habla de los pájaros y del lenguaje de los pájaros y le interesa mucho, mucho de este libro está escrito con bibliografía pues, de muchos otros científicos que se dedican a eso. Y hay un momento donde ella dice que en realidad su interés o sea, su interés por escribir este libro tiene que ver con no estudiar a los pájaros, no hacer de los pájaros un objeto de estudio, sino más bien al revés, ¿no? O sea, que de lo que los pájaros hacen nos permite ampliar nuestra visión, nuestra existencia en general, ¿no? No querer dominarlos y conocerlos para controlarlos, sino al revés, ¿no? Cómo nuestras limitaciones humanas nos obligan a ver las cosas de una manera. Y en este caso se refiere mucho a la forma en cómo los pájaros habitan el territorio, ¿no? Y entonces como que pone en duda o pone en entredicho pues, la forma neoliberal capitalista de pensar el territorio pues eso, como una propiedad privada que en todo caso, como dicen otros autores, en realidad nada más es un derecho a aniquilar ese territorio, ¿no? La propiedad privada es eso, ¿no? Es el derecho de aniquilamiento de todo lo que esté dentro del marco de tu propiedad privada. Y bueno, te digo esto porque me parece que tu texto de fieras familiares parte mucho de pues una pasión que tú nos inyectas a los lectores del libro por los reptiles, ¿no? Y te quería preguntar si también para ti hay algo así como una especie pues y cómo fue ese pasaje, porque creo que en el libro también hay un pasaje, ¿no? De esa pasión por tener estos reptiles y hacer una colección de reptiles y luego más bien ya no acercarte así a ellos, ¿no? Sino de otra manera, ¿no? Si ha habido como, ¿cuál ha sido el interés por tu interés por los reptiles? Suena muy bien el libro que comentas, que pues sí, muchas veces al interpretar las cosas, ¿no? Revela más del sujeto que del objeto. O sea, eso es
típico, los humanos lo vemos todo el tiempo, ¿no? Es siempre en estas como cambios de paradigma que de pronto se presentan, como el que estamos ahorita viviendo a lo mejor, de que hay animales sintientes, ¿no? Y que a lo mejor hay animales que tienen conciencia entendida un poco similar a como entendemos la conciencia, y nos sorprende, ¿no? O cuando descubres que, ay, las tortugas hacen ruido, pero solo que es lo que llamamos infrasonido, ¿no? Infrasonido porque no lo escuchamos, o sea, la narrativa está desde el centro, como si fuéramos la vara de medición de las cosas. Y a mí siempre me llama la atención que lo que me sorprende es que nos sorprenda, o sea, que sea cómo las tortugas se comunican con, digamos, una especie de lenguaje verbal y, pues por supuesto que sí, o sea, deberíamos navegar un poco más por el mundo así, o sea, asumiendo que no somos tan especiales, que nuestra experiencia, digo, pues al final somos animales, ¿no? La mayoría de personas a veces, o a sociedades enteras, tienden a pasar por alto que somos, pues, sí, unos chimpancés, o sea, algo muy cercano al chimpancé, y con capacidades tecnológicas que a veces como que podrían enturbiar la noción, pero animalísimos, ¿no? Entonces, en fin, yo celebro que empiece a haber una corriente un poco más amplia. Ahora hay quien postula en español llamarle literatura, ¿no? Para esto, una vez más, para ponerle una etiqueta, lo que estamos hablando hace rato de los géneros son inventos del mercado, pero bueno, como tales hay que apropiarse de esas posibilidades y entonces ponerle una etiqueta a todo este tipo de expresiones que, que no van a encajar necesariamente en nada de las otras colecciones, pero que tienen en común tratar sobre la naturaleza o sobre nuestra relación con la naturaleza. Y ahí entra todo. O sea, a mí me gusta esta etiqueta, este género, porque es una especie de antigénero, ¿no? O si quieren, es como un género transgenérico, porque ahí pues entra de todo. No es un género que se defina por registro, digamos, pues va a haber poesía, va a haber ensayo, va a haber ficción, incluso filosofía, como bien decías, periodismo, muchos tipos de expresiones, muchos tipos de registros y muchos que van a mezclar eso, que a mí encuentro son los libros más interesantes, em, cuya finalidad, pues, o sea, lo que los une es más el fondo, ¿no? Que la forma. Y que cada vez de cara a los tremendos tropiezos en los que nos estamos metiendo como especie, pues son más urgentes. O sea, es más urgente que se popularice y que deje de ser esta cosa de nicho. Es curioso porque en inglés, nature writing, ¿no? O sea, como la tradición del nature writing, pues es antigua, ¿no? Desde Ujú, por lo menos el siglo pasado. Y ujú, en español, no sé, como que a falta de un género, pues obviamente hay obras, pero que luego se pierden por ahí o no parecen conectar. Entonces, en fin, eso también diciendo porque pues porque la narrativa al final, o sea, digo, lee poca gente, pero la gente que lee sí es una manera de cambiar cabezas, ¿no? Es una manera, o sea, al final los seres humanos así sacamos sentido de lo que nos rodea a través de la narrativa. Y esas narrativas nos han hecho humanos, ¿no? En buena manera eso es lo que destaca nuestra especie de otras especies. Y es la forma en que de pronto puedes redireccionar el barco, ¿no? Un poquito. O sea, tenemos que, yo creo, lo que más deberíamos estar intentando es ya de una buena vez, o sea, cada quien puede tener sus creencias y dar respeto, pero como especie no podemos seguir pensando que somos hijos de dioses que inventamos, ¿no? O sea, no podemos seguir pensando que somos criaturas pináculo de la evolución, que siquiera somos algo que le interesa al resto del universo, ¿no? O sea, ujú. hay esta idea bonita de que la conciencia, pues, es polvo de estrellas, que se voltea a ver a sí mismo y consciente de que se está viendo, muy bonito, al resto del universo no le importa un comino. Entonces, la cosa aquí es que mientras tú te des esa narrativa y te des esa especie te autoconcibes bajo esa idea, pues entonces estás empoderado a sacarle ventaja a todo el resto, ¿no? O sea, por eso la humanidad y el capitalismo en específico es como es con respecto al resto del entorno. O sea, tú le llamas recursos naturales. Esa es una palabra, recurso natural, ¿no? Los recursos naturales. Recurso es una mercancía y si es una Ujú, mercancía es explotable, ¿no? claro. Esas cuestiones parecen sencillas, o sea, parecen sutiles, pero si logras cambiar esta idea de que son recursos, pues a lo mejor
En fin, entonces la narrativa sí creo que tiene un poder, ¿no? O sea, sí creo que hay que verla así. O sea, no creo que los libros deban funcionar para algo, creo que deben existir por el mero hecho de expresar, igual que la ciencia debe ser básica y luego habrá ciencia que se pueda aplicar a cosas, pero la curiosidad, la expresividad, pero no hay que perder, creo yo, la noción de que pues es una navaja con varios filos, ¿no? Y es una buena manera de hacer, de trastocar conciencias y pasar mensajes que para quien sí lea el libro, a lo mejor va a funcionar, ¿no? O sea, una serie de Netflix, yo siempre lo digo así, o sea, documentales de lobos, yo he visto, pues, no sé, desde niño, o sea, decenas, ¿no? Muchos documentales de lobos. Y pues, se te quedan cositas, pero luego lees un libro, hay un libro que se llama A Wolf Called Romeo, un lobo llamado Romeo, brutal, y lees eso y te cambia toda la perspectiva que tenías de los lobos y de los perros, y de que los perros son bastante más lobo de lo que nos gusta pensar, y de nuestra interacción con los lobos, ¿no? Ahí desmitifica mucho la idea de que los lobos comen humanos, o sea, hay muy pocos casos de depredador. Porque bajo ese parámetro, bajo esa excusa, pues nos hemos abocado a matar lobos a mansalva, ¿no? O sea, sobre todo, pues en los estados norteños, en Canadá, Estados Unidos, Rusia, Europa, bueno, en México nos acabamos a nuestros lobos mexicanos, sin ir más lejos, se consideran extintos. Entonces, en Sí, fin, no sé bien por qué estaba yendo ahí, pero creo que empieza a hacer un poco de sentido también con respecto a lo primero que conversábamos, que a lo mejor de por qué escribir libros, ¿no? Yo he descubierto algo bonito con Fieras Familiares que fue totalmente, no fue premeditado, que es que las hijas, hijos de amistades que lo leen, que tienen más o menos entre 13 15 años, son público en el que yo, la verdad, no había pensado, lo encuentran muy divertido y entonces los he visto leyéndolos o lo leen porque les parece entretenido y yo digo, uy, es que ahí está lo importante, ¿no? O sea, ya lo que piense las amigas de mi mamá, bueno, pues está bien que cambien y que usen menos agua caliente o lo que sea, pero realmente a los que habría que estar hablándoles es mucho a esas nuevas generaciones, ¿no? claro. Ellos crezcan de otra manera, o sea, y ya nada más para cerrarlo con los reptiles, cuando tú creces con una afición a las serpientes, como es mi caso, o sea, inexplicable, ¿no? O sea, yo créanme que me lo he cuestionado, ¿en qué momento empezó eso? Para ver si hay una especie de explicación racional. Y dado que yo no la encontré, me he abocado a preguntarle a otras personas, como yo, les gustan mucho las serpientes, o les atraen, o les interesan, y nadie tiene o bueno, hay quien sí, pero la mayoría no tiene una historia, un mito fundacional o una historia así no, fue en mi cumpleaños, bueno, la mayoría sí, un poco como que así nació o así creciste, o que en parte tiene que ver con que no se te censure, ¿no? Hay muchos niños y niñas que tienen una pulsión hacia los animales, hacia la naturaleza, y se lo censuran pronto en sus casas, ¿no? Pero bueno, yo tuve la fortuna de que no me lo censuraran y lo que sí sé es que cuando creces con una afición así, la primera, pues en el libro lo cuento, o sea, la primera vez que yo tengo eso claro, eh, sucedió como a los 3 años y medio, 4 años, que mamá se encontró una culebra en el cajón de los calcetines, ¿no? Vivíamos en Woods Hole, en Massachusetts, en una zona rural con mucha naturaleza, y yo atrapé una culebra, ¿no? Yo me acuerdo de que la culebra la agarré porque tenía un libro en donde podía ver por los dibujos y los simbolitos, que no sé leer, que no era venenosa, ¿no? Tenía un libro de Snakes of North America y ahí vi que no tenía, y entonces esta culebra que resultó ser un colúbrido, ¿no? Una serpiente rey, que les llaman en español, pues la capturé y la tuve unos días, no sé cuántos días la había tenido cuando mamá la encontró, y finalmente, ante esa confrontación, pues yo le enseñé el libro a mamá y reclamé que era inofensiva la serpiente. Por supuesto que no me dejó que me la quedara, ¿no? Pero eso sí, reveló, supongo, algo de que desde niño pues yo tenía esa opción. Entonces, cuando creces así, te das cuenta que bastante de lo que hagas en la vida se va a tratar de convencer a otras personas de que las serpientes, pues, no, merecen existir como todo lo demás y que de hecho la gran mayoría son completamente inofensivas para los humanos, ¿no? Y entonces te vuelves como una especie de divulgador científico empírico, porque pues, no te queda de más, ¿no? Y después ya conforme fui creciendo y como biólogo,
es de lo que más hice cuando estaba más en la biología, pues ir a comunidades, hacer talleres, tampoco tú puedes llegar a imponerles, porque hay mucha gente que sí vive en entornos con serpientes peligrosas, Claro. pero bueno, hay cosas de si tú matas a cualquier serpiente que veas, pues las probabilidades son que las venenosas son bastante más exitosas cazando. Entonces, si empiezas a quitarle su competencia, lo más probable es que termines como tropezándote con tus pasos, un tiro que te sale por la culata y va a haber más nauyacas y cascabeles o lo que sea que habite en tu zona. En fin, entonces, bueno, ya hice un gran periplo, pero bueno, por ahí llegó al amor, cariño a los reptiles y bueno, por todos los demás animales, ¿eh? Pero la verdad es que mi mamá era alérgica a los perros y a los gatos y entonces yo nunca pude tener contacto con esas mascotas domésticas, ¿no? Que me hubiera encantado tener un perro de niño, o sea, creo que son las relaciones que te enseñan mucho de qué es ser persona o qué es ser humano, o sea, em, y que te ayudan a estar un poco menos antropocentrificado, desde, ¿no? Pero ¿y tu relación con las serpientes también supongo que te habrá dado alguna otra mirada, ¿no? Pues supongo que sí, o sea, también yo soy hijo único, crecí muchos años fuera de México, sobre todo de chiquito, y entonces, ¿de quién te vas a rodear, no? O sea, tienes que, no te dan hermanos y hermanas y vives en un Serpientes. contexto de un lenguaje que no es el tuyo y además pasas grandes partes del año en un lugar muy rural donde pues, había poca gente, pues te haces tus amistades, ¿no? Creo, te creas tus amistades. Ajá. No sé si Fer y Marina tengan algún otro comentario. Andrés, yo te quería preguntar porque me parece interesante el título, Fieras Familiares, porque tiene algo como del oxímoron en principio, ¿no? Como que uno asocia la fiera justo a algo no muy familiar, y me parece interesante esa conjunción que vos haces ahí, pensando también en lo que plantea Haraway, que lo plantea como en otro sentido, como de, más bien como de desfamiliarizar eso que hemos naturalizado, pero para justamente hacerlo ajeno o distinto a lo humano, etcétera. Pero entonces me parecía bien interesante esa conjunción que vos hacés de la fiera y lo familiar, que quería saber cómo se te ocurrió esa idea, además de que alude directamente a que conviviste con esta fiera, ¿no? Sí, es buena pregunta y en efecto va a contrasentido de varias de las cosas que dice Haraway, pero bueno, em, fíjate que en realidad esto nació debido a que alguien me ganó el título que yo quería, ¿no? O sea, hay un escritor, también zoólogo, que fue fundamental para mí, ha sido fundamental, o sea, yo creo que es la principal inspiración, es la primera vez que yo dije, se puede ser zoólogo y además escribir, ¿no? Es Gerard Durrell, británico, hermano de Lawrence Durrell, ¿no? Otro escritor también de estas familias en que todo Sí, el mundo escribe, y las hermanas también escribían, aunque no necesariamente queriéndolo hacer de manera profesional, vaya, pero y Gerard Durrell tiene un libro que se llama Mi familia y otros animales. Mi familia y otros animales es el título que yo siempre hubiera querido tener, ¿no? Claro, lo escribió hace muchos años. Y entonces, Fieras Familiares es un poco un guiño, ¿no? Un reflejo, una especie de comentario para quien conoce Mi familia y otros animales, ¿no? De ahí surgió. Pero también surgió de que, claro, los libros, ustedes sabrán, son procesos largos y tienen otras iteraciones, otras, ¿no? Se van haciendo metamorfosis y se van depurando. Y este libro, en un principio, digamos, el primer borrador era mucho más grande y involucraba mucho más a la familia, o sea, a mi familia, porque, pues sí, a mí me gustaba mucho o sea, es un poco emulando a lo que hacía Gerard Durrell, en que mi familia, tus animales, pues es básicamente eso, ¿no? Y dado que yo tenía esta abuela esquizofrénica que era muy feroz, entonces como que el Fieras Familiares también hacía alusión un poco a la ferocidad pues, claro, en la claro. parentela humana, vamos a decir, ¿no? O sea, como que era multinivel, o sea, la parentela animal de otro tipo de animales, ¿no? Animales no humanos, que pues yo sí desde niño, o sea, parece un poco romántico, pero esta idea de no, es que son parte de la familia, pues para mí sí tenían el mismo valor, ¿no? O sea,
la colección de serpientes que mi colección de primos, o sea, operaban y, y en fin, luego fue un poco una decisión más editorial de a lo mejor no, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y entonces, si lo de los animales ya funciona bien, guárdatelo a la familia para otro libro. Y entonces, bueno, el ejercicio al final fue, pues, dejar estas historias donde sí hay familia, obviamente, pero siempre el eje nodal de la narrativa es algún animal, ¿no? Pero bueno, ya para la segunda parte, ¿no? Bueno, va a ser una trilogía. Entonces la segunda parte es Fieras Interiores, fíjate, Wow. Fieras Interiores. Ah, Ya ok. trabajando, ya está casi listo. Y en este ya me vale lo que diga el editor, en este sí va a decir mi abuela. Y entonces es un poco un malabar, es un salto un poco en el aire, pero creo que voy a ver si lo logro justificar, porque se llama Fieras Interiores porque sobre todo es de parásitos. Entonces es un poco similar, o sea, son historias, varias de ellas como autovivenciales de parásitos. Yo tuve un gusano del sushi alguna vez, entonces de ahí parte eso. Y luego es una investigación un poco de los parásitos y claro, y las fieras interiores entendidas desde también es un poco la esquizofrenia, ¿no? O sea, estas fieras que te hablan desde tus adentros. Pero hay un vínculo, todo esto tiene una justificación, que es que pues empieza a haber una correlación, a lo mejor lo sepan ustedes, entre esquizofrenia y toxoplasma, ¿no? Mm. Esquizofrenia también, o sea, muchos trastornos, ¿no? Esquizoafectivo, accidentes automovilísticos, o sea, gente que toma más riesgos de lo que parecería sensato. Y, y bueno, y otras cuestiones también, cuestiones de asexualismo. Hay un montón de cosas que se están empezando a ver, podrían estar correlacionadas con el toxoplasma, que es un parásito realmente es un parásito que se reproduce en los gatos, en los felinos, pero que tiene una primera etapa dentro de algún roedor o ave, o sea, cualquier vertebrado realmente de sangre caliente que les llamamos, ¿no? Le sirve como vehículo siempre y cuando logre llegar a un felino, o sea, siempre y cuando al final sea comido por un felino y se transmite a través de la cadena alimenticia, así. Lo que es bien interesante, y ya luego voy a dejar de hablar de ese nuevo libro, pero es que sí me parece interesante, es que ese toxoplasma, que es una célula, ¿no? Es un parásito, es un protozoario, tiene unas capacidades de manipulación mental brutales. O sea, lo que hace es que secuestra el cerebro de los mamíferos, vaya, y cambia su sistema de retribución. Entonces hace que te genere placer, cosas que a lo mejor normalmente no te generarían placer. El caso de la rata es muy obvio, logra que la rata tenga un desplante erótico ante la orina felina. Y entonces cuando la Guau. rata detecta la orina felina, en vez de salir corriendo como normalmente harán, realmente es un desplante erótico porque su cerebro lo están manipulando y está generando hormonas sexuales, ¿no? O sea, está ahí asaltado su producción de hormonas sexuales, pero a la Guau. vez está bajado su cortisol, ¿no? Y entonces es menos precavida. En fin, este protozoario a eso le hace al cerebro de la rata y nos gusta pensarnos lejanos de las ratas, pero la verdad no estamos nada lejos. Y claro, lo que se ha empezado a ver es que depende en qué momento de tu desarrollo entres en contacto con el toxoplasma, qué tipo de afecciones puede tener, ¿no? O sea, se sabía que si infecta a un feto, a una mujer embarazada, puede ser abortivo, ¿no? Ahora parece que muchos abortos espontáneos que no tienen explicación son por toxoplasma. Entonces, el toxoplasma entra, digamos, está el embrión o está en una etapa temprana de feto, genera, lo aborta. Pero si el feto está más grande, digamos, tiene 6 meses, 7 meses, le causa malformaciones, lo cual es Mm. tremendo. Y se pensaba que hasta ahí, pero si llega cuando están 9 meses, 8 meses hacia término, ya no le causa malformación, ya no la aborta, pero por supuesto que puede generar consecuencias a nivel cerebral, que se expresan mucho tiempo después. Difícil de estudiarlo, pero se está empezando a ver. Entonces, bueno, yo dije, mientras estudia o no, yo voy a usar esta excusa para hacerme, porque uno busca excusas para sus libros, obviamente. Entonces, yo voy a usar esta excusa para hablar de dos cosas que me interesan muchísimo, que es el toxoplasma, o sea, que son los parásitos y la esquizofrenia, ¿no? O sea, la experiencia de vivir con alguien con esquizofrenia y estas cuestiones de si a lo mejor a la esquizofrenia puede estar también asociada a un carácter como hiperfantástico, ¿no? Entonces, en fin, ese es el segundo. Y entonces ya Fieras Familiares va a tomar
ese también alusiona a fieras interiores, ¿no? Y así irá jugando. Wow, interesante, súper interesante. Ah, no sé si alguien más, a Marina o alguien más en el público que era Marina. No, realmente me parece muy interesante todo lo que está planteando y todo este vínculo de lo animal pues con lo humano, ¿no? Que nosotros lo pensamos como muy separado y realmente pues me parece muy interesante de toda esta cuestión sobre todo en este nuevo libro que estoy elaborando, ¿no? De fieras interiores. Sí. Andrés, ¿y cuál es el desacuerdo con Haraway? Me quedé ahí. No, que yo abogo por familiarizarnos más con las fieras y las criaturas que nos rodean Ok. para crear ese vínculo de empatía y Haraway dice un poco lo contrario, ¿no? Mm. Que hay que como, hay que como separarlas y no tener esa... em, no, fuera de eso, la verdad, tío, admiro mucho a Haraway, que voy a decir, ¿no? Es más de las voces que ha logrado pues volverse casi que bestseller, ¿no? A partir de Mm. la filosofía y de la filosofía de naturaleza también. Y eso es loable e importante. Se necesitan más. Mm. Yo escuchándote me acordé una cosa que dice Vinciane Desprez, pero creo que es en otro libro, creo que es en ¿Qué dirían los animales si le hiciéramos las preguntas correctas? Creo que ella dice plantea una hipótesis ahí que es como bastante, me parece a mí, fantástica, pero en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que ella dice que si logramos tener empatía o identificación con algún animal supuestamente lejano al animal humano, es porque podría existir una ancestría común, dice ella. En realidad es como difícil imaginar a qué se refiere porque no lo despliega además, pero me parece interesante como en relación a esto que te preguntaba Elena también de por qué tu empatía con los reptiles, y no sé si que tienes algún ancestro por ahí, pero Reptiliano, un A lo mejor reptiliano. todo depende qué tan bien conozcas tu árbol genealógico, ¿no? O ahí sea, va. se lleva bien con sus abuelos, habrá alguien que tiene buena relación con sus bisabuelos y habrá quien sabe quiénes son sus tatarabuelos y hasta ahí paró. Entonces, si ya lo ves una cosa evolutiva, pues bueno, en algún momento fuimos reptiles también, ¿no? O sea, bueno, Claro. por ahí un ancestro de los reptiles y de los mamíferos. Pero lo que dice ahí Haraway, fíjate que no estoy de acuerdo porque nuestros parientes más cercanos, o sea, realmente los parientes más cercanos, los extinguimos a todos, o sea, sea directamente o indirectamente los neandertales, ¿no? O sea, había 7 humanos, ¿no? No protohumanos, no antepasados, hermanos, ¿no? O sea, Mm. el neandertal, a veces hay quienes, o la historia los ha retratado como si fueran, como primigenios, como si fueran nuestros antepasados, y ergo esta idea de que lo nuevo es mejor, o y más sofisticado, que es completamente errado también, los interpretábamos eso, ¿no? Como el hombre de Neandertal. Y en realidad eran los humanos, o sea, funcionalmente, ecológicamente, en capacidades idénticos, ¿no? Y no solo los neandertales, el hombre de Flores, ¿no? Los chiquitos, los florensis, el isobano, bueno, el de Virensis, ya vamos en 7. A lo mejor hay más, porque el registro fósil es sesgado, pero por lo menos 7 humanos que compartieron el planeta por cientos de miles de años. Homo erectus estuvo 2 millones de años en el planeta y de pronto, hace 60.000 años, algo cambió, ¿no? O sea, hace un poquito más, entre 100.000 y 60.000 años, algo empezó a cambiar. El caso es que ya no hay ninguno más. O sea, todos esos se borraron de la faz del planeta y quedamos solo los Homo sapiens. Y sí creo que, o sea, en parte nos mezclamos con algunos de ellos, por supuesto, y en parte, pero los acabamos, ¿no? Entonces yo no sé qué tanta la empatía, o sea, yo no veo que los humanos hagamos mucha empatía realmente con los chimpancés, los gorilas, como especie, ¿no? Vaya, que como individuos puede ser, pero los orangutanes, que son los parientes de los más cercanos que nos quedaron ahorita, todos esos están en peligro de extinción brutal, ¿no? O sea, te ves el caso del orangután y pues le quedan unas décadas de vida a lo sumo, porque estamos haciendo sembradíos de aceite de palma, ¿eh? Y ves a los gorilas de montaña y realmente quedan unos cuantos cientos, o sea, cientos. Los bonobos, no se diga, o sea, en fin, entonces yo creo que no empatizamos ni siquiera con los más cercanos.
a lo mejor yo me lo llevaría al sentido, al otro lado. Me encantaría estar en una mesa con Haraway discutiendo de esto y seguro me comería vivo, pero yo diría que a Esta lo en realidad es Vención Desprez, ¿eh? Perdón, pensé al libro de que si le hacíamos las preguntas correctas, ¿verdad? No, no he leído ese libro, pero bueno, Ok. en fin, me encantaría discutir porque yo creo que empatizamos a veces con lo que es menos similar. O sea, velo con el ajolote, ¿no? Aquí en México. Digo, también está en extinción, también como especie, no, no, pero como personas, no he visto yo nunca una persona que se mantenga como indiferente ante un ajolote. O sea, a lo mejor a quien le da un poco de asco, ¿no? O así, ansiedad. Pero a mucha gente le da una sensación como de curiosidad y como de ternura y como de Ternura, sí. fascinación extraña. Y bueno, lo ves con Cortázar, ¿no? Y tiene pues su cuento de los 50 que marcó esa especie de abrir la literatura del ajolote y luego ha habido un montón de Mm. escritores que la han seguido y estás empatizando con un anfibio plenamente antidiluviano que claramente no compartimos demasiado con ellos, pero que estamos obligándonos a querer compartir y ahí empatizamos. Entonces, no lo sé, no lo sé. Es complicado, porque también luego es muy fácil hablar desde o sea, solo podemos hablar de la experiencia individual y subjetivamente lo que te produce, y sí hay muchas personas a las que los animales y el medio ambiente les dan completamente igual, o sea, lo mismo, ¿no? O sea, nada, los dueños de las grandes empresas, o sea, les dan igual. Entonces, pero bueno, eh, Fíjate, ujú. A mí se me ocurría que ahora que te escuchaba hablar, que escribir o esto que llamas o que han llamado literatura, me parece que tiene como varias formas de abordarse, no sé, se me ocurre, porque estaba también en este libro de Vinciane Desprez ubicando una frase que ella dice que esta idea de que la naturaleza es muda es algo absolutamente ridículo, ¿no? Me parece, y que ha sido como una tendencia de Occidente, entre comillas, lo que sea que eso quiera decir, ¿no? Por de nuevo como encontrar categorías para hablar de eso y por lo tanto ya encerrarlas ahí, ¿no? Un poco como la literatura cuando hablabas de los géneros. Igual en la biología, en la zoología, ¿no? Como una cierta tendencia a ya conocerlo y por lo tanto dominarlo, ¿no? Y cuando creo que se abre esta otra manera desde la literatura, a lo mejor puede haber un esfuerzo por escribir algo que de alguna manera tiene otra lógica absolutamente distinta, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, porque ya cuando lo narras, claro, ya lo incorporas en una lógica pues, lingüística, cultural, ¿no? En fin, ¿no? Una serie de coordenadas que a lo mejor ya son muy distintas de lo que era eso, ¿no? Cuando hablas del reptil o de la, ¿no? Serpiente, pues en realidad lo podemos leer tu libro y es súper entretenido, es verdad, ¿no? Y tiene partes muy divertidas, pero quizás el reto es todavía como darle lugar a eso, no sé cómo hacer eso, ¿no? Se me hace algo muy difícil, no sé qué piensas de eso, Andrés, no sé si lo has pensado. bueno, si yo consigo, y no sé si lo voy a conseguir, pero si consigo darle lugar a los parásitos y que la gente que lo lea termine el libro pensando, hombre, los parásitos son un poco No, los amos del juego, aquí creo que se logra los parásitos, se podría lograr con cualquier otro ser vivo, ¿no? Porque no encuentro yo un grupo de organismos que como sociedad tengamos entendido como más enemigos, ¿no? O sea, em, pero lo de la naturaleza silenciosa, estaba buscando aquí el título del libro, ya lo encontré. Hay ahorita una nueva revolución de bioacústica, ¿no? Justamente aludiendo a esto del silencio de la naturaleza, que es todo lo contrario. Hay un libro que no sé si ya existe en español, pues se llama The Sounds of Life, de Karen Baker, y está increíble porque te presenta pues toda esta revolución de la bioacústica y que entre otras cosas ha llevado a que nos demos cuenta ahora que las tortugas, incluso las tortugas tienen como conversaciones, ¿no? Y no solo los arrecifes coralinos, eso está increíble. Eso es bastante nuevo en que como que no se sabía bien, los peces, la mayoría de peces nacen en los manglares, ¿no? O sea, en los esteros, crían ahí adentro y pues salen de los esteros
millones de larvas de pececitos así diminutas que no se sabe muy bien cómo es que llegan a un arrecife, o sea, cómo se guían, cómo es que llegan y por qué deciden establecerse en dónde, ¿no? No solo peces, también otros organismos marinos. Y ahora se está viendo que es un poco el paisaje sonoro del arrecife, lo que les llama. O sea, claro, tú vas Mm, nadando ahí en la ciudad y escuchas, pues por ahí hay actividad, ¿no? Es como cuando eres joven y vas buscando fiestas que no sabes dónde es la dirección, pero estás escuchando así por la ventana de, debe estar acá. Y así se guían, y así colonizan los arrecifes. Y claro, esto ya se está poniendo a prueba para colonizar, por ejemplo, arrecifes artificiales o arrecifes restaurados. Para atraer vida, les ponen un paisaje sonoro. Entonces, imagínate, si incluso abajo del mar, que, ¿no? Por supuesto que la vida responde al sonido. Hay quienes dicen, eso no sé, pero bueno, hay la idea de que la vista es nuestro sentido dominante, ¿no? Es el más obvio en el mundo que hemos creado los humanos. Pero hay quien dice, bueno, sí, pero los oídos nunca los puedes cerrar, ¿no? O sea, los oídos son el único sentido que nunca puedes cerrar del todo. Incluso dormida, hombre, si ya estás en un REM así súper profundo, puede ser que no, pero pues, cualquiera que haya tenido hijos o hijas sabrá cómo es ese salto, ¿no? A la conciencia de la nada, porque tus oídos son realmente el sentido prevalecente para la gran mayoría de animales. Em, y es curioso, tú encuentras muchos animales ciegos, muchos, no encuentras animales sordos prácticamente. O sea, incluso muchos insectos que a veces perciben el sonido de otra manera, pero tienen como orejas en el vientre, ¿no? Las mantis religiosas tienen una oreja en el vientre. Las arañas, pues perciben sonido con su telaraña, ¿no? Su telaraña sirve como una especie de fenotipo extendido que percibe las vibraciones del aire y las traduce en una percepción sensorial, que eso es nosotros le damos ese sonido, pero la podrías convertir en una respuesta sensorial táctil, ¿no? Como los elefantes que escuchan con los pies, escuchan entre comillas, ¿no? Pero, o sea, que perciben vibraciones sónicas con los pies. Bueno, eso por la parte silenciosa es todo lo contrario. La naturaleza es estridente y está en muchas frecuencias, ¿no? También lo que pasa es que ahora está cambiando, por suerte, la noción también de que como percibimos el mundo, pero no solo lo digo a nivel social, la biología también, o sea, la biología canónica comete un montón de tropiezos y es, si no antropocentrista, mamíferocentrista, y si no mamíferocentrista, animalcentrista, ¿no? Y si ya es y vertebradocentrista, o sea, todo está narrado, interpretado desde lo que sentimos más cercano, y entonces nuestras pautas evolutivas, nuestro concepto de qué es un individuo, qué es una especie, vienen de ahí. Tú te empiezas a ir, ya no te vayas lejos, o sea, no a los hongos y las bacterias, te vas a los invertebrados y se hacen moronas, ¿no? O sea, mucho de lo que pensabas cómo funcionaba. Si te saltas luego a las plantas, pues ya es otra onda y te digo, los hongos directamente casi que no puedes ni entender, porque en los hongos, pues lo que llamamos individuo no opera así, las especies no operan así. Hay un hongo que tiene como, entendido desde el género cromosómico, como 350 posibilidades de género, imagínate, ¿no? Es como, este, entonces, sí, también es importante como ir viendo eso y que estos cambios de paradigma que a veces se avecinan también suceden al interior de la academia, ¿no? O sea, esta idea de que el mundo es como lo percibimos sigue prevaleciendo en muchos lados. O sea, lo que llamamos luz visible y entonces creemos que, bueno, a lo mejor hay criaturas extrañas como los insectos que sí perciben la luz ultravioleta, ¿no? Y entonces codifican en tonos que nosotros no vemos y empiezan a estudiarse eso y ahora pues toda la gama de la luz ultravioleta, ¿no? El espectro ultravioleta de la biología, que es la biofluorescencia, es decir, jugar con el espectro ultravioleta para tener colores, aspectos, mensajes, se está viendo que casi que en todos lados está. Y de hecho hay muchos mamíferos que la perciben. Nosotros no, o sea, más bien nosotros somos la cosa extraña. Es que el humano es como muy bueno para sacar principios unificadores, ¿no? Para sacar lo que a veces nos gusta decir leyes a partir de una muestra muy acotada del conjunto, ¿no? Esa es o sea, es una asunción muy quebradiza. Y entonces eso, imagínate, si con la vista resulta que esos pájaros que a veces tú dices, ay, pues sí, son cafecitos, ¿no? Y son como unos pájaros aburridos,
realmente son como, tienen parches morados y rosas, y está habiendo un montón de comunicación ahí entre especies que tú ni te enteraste, ¿no? Igual con el sonido, y pues vete tú a saber con todo lo demás, porque esos todavía son sentidos que conocemos, pero no conocemos la percepción quimiosensible, ¿no? De percibir los químicos que hay en el aire. No conocemos, salvo que con máquinas, la percepción de los campos magnéticos, ¿no? Hay muchas cosas que nos escapan. Y en el agua no se diga. En fin, me está yendo por las ramas, pero creo que hay muchísimo Sí. que abordar y por supuesto que ese es el terreno literario, porque Ujú, tú no puedes acercarte a eso si no es metafóricamente, ¿no? ujú. Tú no te puedes acercar a siquiera plantearte, ¿no? Como en el experimento de Miguel, que a lo mejor pues no lo vamos a lograr nunca, cómo percibe un murciélago, ¿no? O sea, cómo es ser un murciélago para el murciélago. Solo te puedes acercar a eso especulativamente a través, pues, Sí, de la metáfora. súper. ¿No? Y esa es la gran, creo que esa es la gran fuerza de la literatura, el poder de la especulación, ¿no? Para eso, sí. Gracias, Andrés. Fernando y luego Fernanda. A ver. No, simplemente esto último que decías, Andrés, me parece súper interesante porque podríamos decir entonces que el animal humano es muy limitado epistémicamente en cuanto a sus posibilidades de conocer. Ultra limitado, Ok, pero con la capacidad de la especulación y de la imaginación, y ok, de la imaginación o la especulación sustentada en lo poco que sabemos, ¿no? Porque sabemos muy ok. poquito, pero de ahí podemos construir. Entonces, pero no, limitadísimos. Y si ya te vas a una cuestión como de comportamientos reproductivos o Mm, pulsiones reproductivas, estamos así, nada. En en el Y horno. pañales. además nos gusta criticarnos y hacernos, ¿no? Juzgarnos en esa poquita experiencia que podemos tener. Ya estamos así de, De acuerdo. pero bueno. Igual ahorita nos hablas un poco de eso, pero a ver, Fer. Ujú. Cerramos. Sí, Fer Ramos. Tú estás muteada. Estás muteada, Fer. Ya, Ahí, ya. Todavía no sé leer hey, labios. Lo estoy intentando. por ahora. No, primero que nada, que le decía justo a Fer, yo no leí tu libro todavía, me quedo con muchas ganas a partir de todo lo que se ha dicho de leerlo, pero me quedaba pensando en esto de qué es lo que genera, ¿no? ¿Qué es lo que generan las narrativas o qué es lo que puede generar un libro o qué? eh, y en esto de las posibilidades epistémicas, ¿no? Que bueno, que en definitiva, a mí por lo menos lo que me pasa con algunos tipos de libros o algunos tipos de lecturas es que me permiten percibir el mundo de otra manera, ¿no? Pensando en esto que planteaba Elena, ¿no? De Desprez, y sobre todo en este libro de Habitar como un pájaro. Bueno, después de leer ese libro, cambió mi forma de ver aves e incluso me permitió empezar a identificar los cantos de las aves, que para mí antes era algo como un decorado del entorno en el que estaba. O sea, es terrible lo que estoy diciendo, pero bueno, eso era lo que me pasaba a mí, incluso teniendo cierta sensibilidad hacia otros animales, ¿no? Y me quedaba pensando en esto que vos venías planteando y en esta conjunción que contás como de tu recorrido más académico también, ¿no? De ser un biólogo que escribe y que escribe ficción, que ahí me gusta como este concepto de ciencia ficción de Haraway, ¿no? Porque es como un poco inseparable lo que... eh, ¿cómo afecta esto a tu práctica científica, entre comillas, o como en esto de si es posible separar la fabulación porque me parece que en esto de cómo se cuenta lo que se hace y cómo se cuenta lo que se investiga hay algo como muy importante. Ok. Bueno, me fueron surgiendo muchas cosas conforme lo que ibas elaborando. Y sí, definitivamente hay algo que es que creo que, bueno, para quien lee lo sabrá, pues lo que no nombras no existe de alguna manera. O sea, hasta que aprendes a nombrar algo, de alguna manera, existe en una forma, digamos, concreta, ¿no? A lo mejor existe como una intuición, o existe como una especie de cosa emocional, pero digamos que hasta que no lo nombras, no te lo apropias y no puedes, por lo tanto, ni valorarlo ni pensar en ello. Un poco, las canchas de los aves es muy buen ejemplo, o sea, nos rodean un montón de cuestiones que tomamos por sentados, ¿no? Y ahí están.
y de pronto las empiezas a notar, a lo mejor un libro, pues qué bien, ya no he leído ese libro y ya lo voy a apuntar, porque ya me dieron ganas. Pues sí, empiezas a prestarles atención y entonces te das cuenta que ahí hay un universo, ¿no? Entonces, sí, no sé, definitivamente creo que lo que se debería tratar, pero bueno, es difícil. Yo a mi hija le intento incentivar eso, pues tiene 7 años, entonces todavía no me entiende muy bien. Que de lo que se debe tratar es de aumentar la perspectiva, ¿no? O sea con lectura, sea con otros vehículos artísticos, sea con conversaciones, sea conociendo gente que está como por fuera de tus núcleos. eh, Creo que lo que se trata de la experiencia humana es de a enriquecer lo más posible esa paleta, esa perspectiva y cada vez ampliarla más, ¿no? Porque pues, mientras más nociones te vayas encontrando y vayas incorporando y más rico vayas haciendo ese mundo interior, que al final es lo único que tenemos, esa experiencia individual es lo único que tenemos garantizado. Todo lo demás es, quién sabe, a lo mejor es alucinatorio, ¿no? O sea, la realidad es alucinatoria. Otra cosa es que nuestro cerebro es bueno para depurarlo y dejarlo en una especie de, ¿no? de cosa virtual que podamos entender, porque si no creo que... en fin, entonces, pero mientras más aumentas esas perspectivas, pues supongo que un poco más enriquecida es esa experiencia cortita que es estar vivo. Con respecto a lo que decías de cómo vierte eso en el proceso de generación científica o no, es algo que no te puedo contestar porque yo no soy científico, o sea, yo no genero ciencia, no soy académico, no tengo o sea, yo decidí llevarme mi carrera, digamos, o mi día a día hacia más, digamos, la comunicación de la ciencia, ¿no? O sea, sí investigo muchas cosas y casi que todo lo que hago tiene que ver de alguna u otra manera, sobre todo con ciencias naturales, pero no tengo un laboratorio, no genero información, digamos, de primera fuente más allá de algo periodístico, de ir a buscar una especie que no se ha visto en mucho tiempo, ¿no? Y entonces decir, pues está o no está. Pero también eso es en parte porque la academia, o sea, la administración académica del hoy por hoy, a mí no me deja nada contento. O sea, no me encanta la idea de tener que tener una investigación así reduccionista para justificar el donativo que me va a hacer poder existir. Y más en México, la situación con la ciencia está tremenda, ¿no? Yo lo digo desde el conocimiento de causa. O sea, mi mamá tiene un laboratorio y entonces uno termina investigando lo que es un poco una moda, ¿no? O sea, no, dentro de la misma academia es muy difícil romper un paradigma, porque no te dan dinero para lo que tú quieras, ¿no? Te dan dinero para lo que se cree que es lo importante, en un momento dado, y luego te das cuenta años después que eso ni siquiera era tan importante, ¿no? Pero bueno, son tendencias académicas. En fin, yo también soy una persona no sé, de vida más libre que lo que la academia a veces permite, ¿no? O sea, a mí me gusta poder cambiar de prácticas y la academia pues sí conlleva una entrega absoluta. O sea, tener un laboratorio científico es estar ahí 8 o 10 horas al día. Digo, si quieres que sea un laboratorio eh, que se logre colar, ¿no? Entre la producción del conocimiento. Entonces, tengo esta noción también de que la ciencia no le pertenece a la academia nada más, ¿no? Hay maneras de abonar a la ciencia desde afuera de los órganos académicos. Y eso es un poco lo que yo intento, pero sobre todo yo me dedico más a intentar transmitir, ¿no? O sea, investigo cosas que me interesan y eso lo intento volcar hacia las personas que no están en un ambiente científico. A mí eso es lo que más me importa, o sea, que la ciencia salga de sus espacios convencionales, ¿no? Pero me queda clarísimo que hay gente, muchos científicas, científicos, que les interesa, pero que luego no tienen el incentivo desde la institución al revés, casi que se les castiga porque tienen una cuestión de cantidad contra calidad y tienes que estar publicando 4 papers al año o pierdes tus estímulos y si pierdes tus estímulos pues ya no puedes vivir de eso y entonces la gente no está escribiendo capítulos de libros para comunicar la ciencia, no está yendo a bares a platicar de... Entonces yo lo que sobre todo tengo es una sociedad que se llama Sociedad de Científicos Anónimos en que hacemos eventos de ciencia en bares y cantinas, ¿no? Es como el café científico, pero llevado al bar o a la cantina y con la idea de que la mayoría de gente que participa ahí no viene de un entorno científico, ¿no? O sea, como poner eso, sacarlo de las conversaciones y ves la experiencia que tiene cualquier persona que se dedica
digamos, a la academia, así como, imagínate, más generaciones pasadas, así te traes así a la eminencia del origen de la vida y lo pones en una cantina a platicar con gente de a pie y es completamente enriquecedor para ambas partes, ¿no? O sea, tanto para el público como para esa persona, porque pues de pronto se da cuenta que el mundo existe, ¿no? O sea, y que esa especie de retroalimentación o preguntas que le hacen a veces son muy bien importantes. Creo que se nos olvida a la gente que tiene cierto nivel de especialidad cuestionar lo obvio. O sea, también véanlo en el día a día. O sea, digo, la literatura pues tiene toda una rama de la cotidianidad, ¿no? Y de la extrañeza de la cotidianidad. Y es que cuando te detienes a pensar en las cosas y a pensarlas con tantita profundidad, todo es tremendamente complejo. O sea, lo dice uno de mis autores favoritos, que es Foster Wallace, lo dice bien, ¿no? O sea, que damos por sentado absolutamente todo. O sea, absolutamente todo lo estamos dando por sentado, pero detente a pensar tantito en eso y en las relaciones que establecemos y le estás gritando a alguien en el tráfico, así de, ay, se me metió este pendejo, como si tú fueras el centro de la historia, ¿no? O sea, siempre pues, nuestro cerebro es autonarrativo y autorreafirmativo y entonces te hace a ti el centro de lo que sientes que es la vida, pero hay que darse cuenta que eso no es así y que para la persona que se te metió, pues a lo mejor hay muchas razones que justifican que se te meta y que a lo mejor ni te vio, porque no, tú no existes para esa persona. Y eso creo que con respecto al mundo natural y con respecto a la condición que estamos ocupando ahora, es importantísimo. Y en la ciencia también, eso que parece obvio que hemos presentado, a lo mejor es lo que hay que empezar a cuestionar, ¿no? Oye, Bueno, empecé Andrés, en un tema y acabé en otro y no sé ni no, cómo está bien. llegué. Es que a Perdón, mí me perdón, gustaría que nos Fernanda, si no hablaras era un... lo que querías indagar. Bueno, no sé, Fer, si quieras decir algo también tú sobre... ¿no? No, es que a mí me quedó un poco la inquietud de que nos hablaras un poquito sobre, porque bueno, una de las formas en como en algún momento se argumentó la naturaleza de los sexos, ¿no? O sea, que como que los sexos eran dos y eran naturalmente masculino, femenino y ya, ¿no? O sea, eso era como... Y ahorita mencionabas que estábamos en pañales, bueno, yo dije que estábamos en pañales. Me gustaría que a lo mejor nos hablaras un poquito de eso, ¿no? Sobre las formas distintas de sexualidad. Eso que es un temazo, pero... Sí, 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 es un tema que yo tenía un libro que por suerte no publiqué en su momento y que ahora voy a tener oportunidad de revisar en un futuro y complejizar un poco más. Pero es un libro que se trata se llama Kama Sutra, ¿no? Pero Kama Sutra con Z y dos Os, Kama Sutra, como el Kama Sutra de los Mm, animales, el resto de animales, ujú. sobre todo de animales, porque ya en plantas es otra onda, pero bueno. Eh, y en efecto, pues va muy en intentar ir demostrando que pues, las cualidades o capacidades de los monos conscientes o monos parlantes son muy limitadas, ¿no? Y claro, tenemos esa especie de herencia acá en Latinoamérica judío-cristiana, en otras naciones será de otras religiones, que se ha dedicado pues como a censurar absolutamente toda pulsión erótica, ¿no? Cuando es lo más normal, o sea, tú si convives con niños de 5 o 6 años, ves que todos tienen la pulsión ¿no? Y nadie les ha dicho que, o sea, de pronto la sociedad misma te censura eso, ¿no? Sí, sí, tócate, pero mejor aquí no, ¿no? Yo qué sé. Y de ahí al real, ¿no? Lo que más gusta es estar cuestionándole junto y si lo que hace el junto eso no es eh, aceptable en términos sexuales. Yo creo que en términos sexuales, sí algo que debería ser inaceptable y debería estar mucho más penado, pues es la pederastía, ¿no? Y eso me queda clarísimo que es un gran coco de la humanidad y que creo que es mucho más habitual de lo que a veces se piensa. Digo, en un país como México no se ignora, porque aquí somos ahorita es la capital de la pederastía, bueno, de la prostitución infantil mundial, ¿no? Aquí. Pero bueno, eso es un tema. Pero fuera de la pederastía, mientras haya consenso, yo creo que todo está válido, ¿no? Pero en el mundo animal, pues vas encontrando muchísimos ejemplos que te demuestran qué tan limitadas son estas nociones de qué es lo natural y lo no natural, porque se ha robado mucho ese concepto
de lo natural y lo no natural como para lo que es el deber ser, ¿no? Ujú. Pero es lo natural es natural desde la narrativa religiosa, Exacto. que es lo más antinatural que hay, la religión, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es una familia natural? Y esta idea de, pues, ¿no? Una pareja heterosexual, con un par de hijos, como si eso es lo más antinatural que hay. O sea, monogamia en el mundo, digamos, silvestre, en monogamia entre los animales, hay menos de 5% de las especies son monógamas, ¿no? Y de ese 5%, o sea, de la nada, que son 5%, la mayoría siguen una pauta de matriarcado. O sea, realmente las que hacen la selección sexual en la naturaleza son las hembras, ¿no? O sea, y en muchas especies, y si te quieres ir ya como estadísticas, pues toda esta biología animal debe estar interpretada desde los insectos, porque casi todos los animales que existen son insectos, ¿no? O sea, o invertebrados, pues, pero dentro de los invertebrados los insectos son y es algo así como el orden es de el 90% de los organismos son algún tipo de artrópodo de los animales vivos ahorita. Entonces, esa es la norma, eso es lo normal, ¿no? El resto ya, y pues ahí te encuentras a abejas y hormigas y digamos todos los seminópteros. Las avispas no son todas así, pero todas las hormigas y abejas gregarias y un montón más son, de hecho, puras hembras. Los machos duran un día, 2 días, ¿no? O sea, son reinados de hembras. Em, pero bueno, en términos sexuales, hay, por ejemplo, muchísimas especies de peces transexuales, ¿no? O sea, que convertirse en el otro sexo es parte de su pauta vital. Y pues muchas pasan de hembras a machos, otros pasan de macho a hembra, y además siguen concibiendo bajo esa nueva identidad, lo cual es como si yo pudiera volverme una mujer trans y embarazarme, estaría increíble, pero pues no sea como es la ciencia ficción. Y hay algunos peces de estos que cambian de sexo varias veces al día. O sea, imagínate tú una pareja, estos sí son monógamos y están me interesan mucho, que se llaman los serranos blancos de Panamá, que conforman una especie monógama, pero están jugando todo el tiempo durante la época reproductiva a ser macho y hembra, y están cambiando una pareja inclusiva en toda la extensión del término, ¿no? O por ejemplo, hay un montón digo, luego es difícil esto para no antropomorfizar, de si hay amistad o no entre animales, ¿no? Por ejemplo, o si hay amor o no entre animales, o enamoramiento, vaya. Pero creo que, bueno, pensar en langostas es difícil, si una langosta se autosatisface o no, quién sabe, ¿no? No tengo ni idea cómo se masturba una langosta, pero probablemente sienten placer y probablemente la reproducción les genera placer. Pero lo que quiero decir es que los vertebrados sí puedes un poco tomarte esas licencias y sí puedes ver que si ustedes ven una jauría, o sea, en una perrera donde hay muchos perros, hay unos individuos que prefieren estar con otros individuos. Hay algo de preferencia de estar con otros individuos, que a lo mejor no es amistad como nosotros la entendemos, pero es similar, ¿no? Y eso pasa en todos, ¿eh? Los mismos, los ajolotes, sin ir más lejos, se están haciendo experimentos aquí en una laguna en la cantera de la UNAM, en que liberan ajolotes, correos de transmisores, y así pueden estudiar cosas poblacionales que no se habían podido estudiar nunca. Y están viendo que estos ajolotes, que siempre pensábamos son solitarios, todos los días se juntan en algún lugar todos, están juntos todos, y luego se quedan en grupos de 3. ¿Qué grupos de 3? Siempre son los mismos 3. ¿Por qué se seleccionan? A ver, pero bueno, se prefieren, o sea, algo hay de preferencias. Y entonces tú ves parejas del mismo sexo, o sea, homosexualismo en el mundo natural, y hembra con hembra, macho con macho, y se ha visto en un montón, o sea, y no solo de preferencia de estar con otro individuo, sino de tener sexo, o sea, de tener momentos de arrebato, ¿no? Erótico. Y entre mamíferos se ha visto por lo menos en 500 grupos, en 500 especies. Y hay luego casos fantásticos como estos pingüinos que generan parejas del mismo sexo y que luego en el momento reproductivo, pues se roban el huevo de alguien más. O sea, no pueden generar un huevo, pero van y se roban un huevo y lo crían. Y ya se ha hecho el seguimiento de, bueno, y podrán crecer al polluelo, ¿no? Y pues crece un polluelo como cualquier otro polluelo, pues, o sea, entonces esos precedentes ahí están.
Imagínate de ahí a la terapia de conversión, ¿no? O sea, ¿qué es lo abominable, ¿no? O sea, el humano es muy cruel. Y ya, y luego hay muchas otras cosas también o sea, para volver a los parásitos, para que vean que es lo que más me gusta ahorita. Las tenias, estas solitarias, son el único animal conocido que se puede reproducir consigo misma, o sea, que es una especie de mamá, papá, porque la mayoría de especies hermafroditas, que hay muchas, normalmente son hermafroditas, pero no tienen la capacidad de autofecundarse, ¿no? O sea, los caracoles, por ejemplo, son hermafroditas y tienen un sexo simultáneo en que los dos son hembras y machos a la vez, pero no es con uno mismo. Y las tenias estas solitarias que, bueno, viven en las tripas de las personas, bueno, o de otros animales, pues imagínate, estás ahí metida para siempre. Han desarrollado evolutivamente, la evolución les ha otorgado esa gracia de que creo que los humanos es lo que somos tan narcisos, que es lo que más nos gustaría, ¿no? Encontrarme una pareja que sea yo, pero no sea yo y reproducirme con, o sea, imagínate, ya es la fantasía de algunos. Pues las tenias lo pueden hacer, está increíble. Y eso es porque, bueno, son como un fettuccini, ¿no? O sea, para que no vean que es algo lejano, se sigue usando la dieta de la solitaria en muchos lados, ¿no? En ciertos sectores de la población, sobre todo en el modelado, ¿no? En las modelos, se sigue a veces tomando una solitaria de manera voluntaria porque bajas de peso. O sea, Wow. una lombriz que crece en tus adentros y que se roba buena parte de tu alimento, de tu comida. Y entonces tú no subes de peso, pero a la vez tienes otros beneficios porque los parásitos estos han evolucionado para mantenerte bastante tranquilo. O sea, no te da gastritis, no te da diarrea, ¿no? Digo, te puede dar anemia a la larga, este, pero digamos que han evolucionado para estar en silencio ahí, ¿no? O sea, mientras más tiempo puedan pasar sin que lo detectes, pues mejor. Y en fin, entonces las solitarias digamos que no están lejanas de la experiencia humana contemporánea y tienen esta cosa fantástica de autorreproducirse. Y así hay muchos casos de cosas, ¿no? O hay especies que son unisexuales, y que no existen los machos. Sobre todo aquí en México hay unas lagartijas cola de látigo, que cuando se reproducen dos especies, digamos, convencionales de lagartija cola de látigo, el resultado es un híbrido, pero que tiene esta fantástica posibilidad de generar especies de puras hembras. Normalmente los híbridos, como las mulas, a lo mejor es lo que más se conoce, ¿no? Que es hija de un caballo y un burro, solo hay hembras, pero no son, son infértiles, ¿no? Pero estas lagartijas cola de látigo hacen algo muy curioso, que es que los cromosomas del óvulo se duplican y luego se mezclan como si fueran cromosomas homólogos. O sea, los cromosomas hermanos se duplican y se mezclan y entonces generan progenie, ¿no? Es partenogenética, se llama partenogénesis esto de tener descendencia sin la intervención de espermatozoides, y son una descendencia variable, o sea, no son clones. Y pues eso es una especie con viabilidad a largo plazo. Y eso es fantástico, eso te da que pensar, ¿no? Porque Claro. si bien creo que a los hombres ya nos podrían haber borrado el mapa teniendo pues un buen acervo de bancos de esperma, ¿no? Nos podríamos decir, tráguense todos ¿no? Sus siglos de abuso, Exacto, el patriarcado. mercado, chao. Pero bueno, si no, podrían ya robar, yo aquí les voy a dar una idea, pero podrían robar esa gran tecnología de las lagartijas unisexuales. Y además está padrísimo porque son especies, digamos, puras hembras, pero tienen sexo lésbico, practican sexo, ¿no? Y aumenta la Ok. ovulación. No son asexuales, o sea, sí. No, tienen rituales de cortejo y sexo, digo, el sexo entendido desde cómo tienen sexo las lagartijas, pero no hay mucho contacto y se muerden y hay como todo. Y además eso a veces fomenta la ovulación y las dos hembras generan progenie, imagínate qué padre. O sea, sí, pues hay cuestiones. Y cada vez pues se empieza a ver más que no son necesariamente excepciones, ¿no? O sea, hay casos que son como estas de las lagartijas, no son únicos, hay varias especies de reptiles que llegaron a eso. En fin, bueno, y eso, y la satisfacción es otra, ¿no? ¿Qué te dice la sociedad de la masturbación y no sé qué? Y tú ve a todos los vertebrados se masturban, ¿no? Y además
a veces usando a otros animales para hacerlo. No sé si han visto Mm. los videos, ya es como una tendencia, pero los videos de chimpancés en ciertos zoológicos donde hay anfibios que usan sapos, agarran un sapo y se masturban con el sapo. Ahí sí, pues no hay consenso de parte Pobre del sapo, sapo. ahí sí hay abuso. Pero, Sí, pobre sapo, yo no sé. quién sabe, a lo mejor a los sapos Bueno, a les lo mejor lo gusta. disfruta, puede ser. Sí. Vamos a saber. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Andrés, me parece que le voy a creer a mi hermano biólogo que me dice que me dedico al animal menos interesante de todos. Mm. Te va a decir que no, ¿eh? Hay veces que a mí me preguntan eso mucho en programas de radio, es la típica, ¿no? ¿Cuál es el animal que más te gusta? Y yo a veces digo que el humano, digo, también depende de qué contexto, porque a veces el decir que el humano ya rompe siquiera lo que estaban esperando escuchar, porque no piensan que los humanos somos animales. Pero no, somos animales muy interesantes, definitivamente por cosas a veces no tan gratas, ¿no? Pero, o sea, ¿qué otro animal hace estas guerras de matanza contra sí mismos? O sea, sí hay guerras entre las hormigas, pero suelen ser especies diferentes, ¿no? No es una misma especie queriéndose así autodestruir, ¿no? Entonces, no, el humano es una especie muy interesante. Y luego cuando te preguntan, ¿qué especie traerías de vuelta de la extinción? Pues al neandertal, ¿no? O sea, a otros humanos, que creo que eso sí nos colocaría, sería un buen baño de realidad y de modestia, ¿no? Porque ahí te das cuenta, no somos únicos, o sea, pero no, sí, yo creo o sea, la psicología, definitivamente las neurociencias, la psiquiatría, no sé, o sea, de mis escritores más favoritos que hay, que creo que he leído todos sus libros, no, me falta uno, es Oliver Sacks, ¿no? Oliver Sacks me encanta, y pues es literatura del humano, ¿no? O sea, es viendo al humano y las posibilidades, las muchas posibilidades mentales, ¿no? De las personas. Te decía esto también pensando en de dónde surge toda esta idea del excepcionalismo humano, ¿no? Y de creernos tan excepcionales, si no es justo de la constatación de todas estas limitaciones que tenemos, ¿no? Sí, y de la religión, realmente, ¿eh? De tener siglos de herencia de nociones religiosas, aunque no las practiques, ¿eh? Y aunque no Sí. necesariamente creer en Dios y la iglesia sean para nada lo mismo, pero es imposible entender la historia, digamos, de este continente sin esa injerencia de las Sí. religiones, ¿no? Y de las religiones de diferente tipo, ¿eh? O sea, no necesariamente solo la que nos vinieron a traer con la conquista, pero la mayoría de religiones, digamos, modernas, hacen esa dicotomía, ¿no? De humanidad y resto. O sea, Mm, obviamente hay religiones más antiguas que son animalistas o animistas, y pues a lo mejor tenían un poquito menos al humano en el centro, sí. pero pero bueno, sí creo que de ahí viene parte de ese origen. Sí. Yo me quedaba pensando sobre, si tú sí estarías eh, en lo que haces, de acuerdo en pensar que sí estamos en una ruptura, ¿no? Como en un cambio de paradigma o por lo menos de cuestionamiento fuerte, ¿no? De estas categorías tan Si rígidas nos, con las que si nos va a nos movemos. tocar verlo, es la Sí, pregunta. sí, un poco. A veces me da desesperanza, ¿eh? Porque sí, a niveles ciertamente de ciertas burbujas sociales, sí, definitivamente. Pero mira, es como todo el movimiento feminista y que a lo mejor en las esferas que yo me muevo aquí dirías, no, pues va súper bien. Te vas aquí a Sinaloa a visitar a mis tías y no das crédito, la poca penetración que tienen, ¿no? O sea, a lo mejor en nuevas generaciones cada vez más, pero vaya, como que no logramos salir ni siquiera de nuestros propios tropiezos sociales, ¿no? Ujú, Ni de chiste, o sea, cada vez está peor la desigualdad económica, y podemos ir a otras esferas, ujú, como para que además
pase como el cambio de paradigma respecto al entorno, ¿no? Ujú. O sea, definitivamente mientras el sistema mercantil pues premie ganancia a toda costa de lo que sea, pues obviamente la naturaleza es recurso y explotarlo, ¿no? Es por eso quien dice que hay un libro padre que de Francisco Serratos que se llama El Capitaloceno y un poco es una Mm. argumentación que no necesariamente hay que llamarla antropoceno, porque no todas las comunidades humanas establecen una relación tan deteriorada con el entorno, ¿no? Ni en la historia ni en la actualidad. O sea, en la actualidad hay boquetes en este mundo contemporáneo que siguen existiendo de otra manera, ¿no? Y entonces es un poco injusto llamarle el antropoceno, y entonces él plantea que es capitaloceno, como Haraway plantea que es cutuloceno, y como habrá quien plantea que el plantacioceno y demás. Em, pero es cierto, o sea, ese es un grillete, por eso digo, si nos va a tocar verlo a nuestra generación, probablemente no. Pero eso no quiere decir que no sea un proceso que haya que echar a andar, ¿no? Es como restaurar un bosque. Bueno, ese bosque definitivamente no lo vas a ver tú, pero a lo mejor ni tus hijos, pero a lo mejor tus nietos sí. Tiempo humano es cortitito, ¿no? La vida humana en tiempo, digamos, geológico, o en tiempo ni siquiera geológico, en tiempo biológico, no existimos casi las generaciones humanas, ¿no? Estamos así, ¡fum, fum, fum! Em, en fin, entonces sí creo que en algún momento cambiará el barco, pues sí, seguro. Y si no, lo que va a pasar es que nos vamos a extinguir nosotros. O sea, a lo que va a llevar todo esto, si sigue Sí. así, es que los que se van a extinguir a la larga, pues somos nosotros. En corto plazo, no, en corto plazo, pues es la sexta extinción masiva y es acabar con buena parte de la biodiversidad actual, lo cual, bueno, será injusto o injusto, pues siempre esos son conceptos humanos, ¿no? Realmente en la naturaleza no hay Claro, justicia, no claro. hay ese tipo de parámetros. Pero lo que sí es injusto para los humanos, o sea, para nosotros mismos. Ahí es donde tienes que a fuerza volver a un argumento antropocéntrico, porque Ujú. a los únicos que les importa realmente que esta biodiversidad, toda, que les que debe importar es a nosotros, porque es la única que vamos a conocer. Vida va a seguir habiendo, otras diversidades va a seguir habiendo, va a revolucionar, o sea, eso es garantía. Esta idea de que el humano no puede acabar con el planeta es otra de esas falacias como de delirio de grandeza que tiene el humano, ¿no? Así como, Ujú. vamos a acabar con el planeta. Nada, no, sí con mucha biodiversidad y es terrible, pero la vida radia y ahí está, o sea, tú ves, hay casos muy interesantes como todos los mares del sur, el atolón Bikini, cerca de Guam, ¿no? Como hacia Micronesia, por allá en el Pacífico Sur, que es donde hicieron las pruebas nucleares nuestros vecinos del norte, ¿no? Nuestros queridos y odiados estadounidenses, hicieron sus pruebas nucleares ahí, en el atolón Bikini, en el siglo pasado, y detonaron, bueno, una cantidad de artefactos nucleares brutal, pero entre ellos 16 de las bombas más destructoras que ha habido, ¿no? Bombas termonucleares. Ya no me voy a acordar ahorita los números bien, pero vamos, 100 veces más potente que la Hiroshima, por ejemplo, ¿no? Son unos pedazos Y entonces hacían sus pruebas, y entonces hacían en el agua, por arriba del agua, en el atolón. Una de estas fue tan fuerte que pulverizó una isla, o sea, dejó de, la isla, como sí, pues le bulló, o sea, en un segundo la isla dejó de existir. Imagínense ese lugar, y se quedó como un Chernobyl del mar, ¿no? Entre pues, la destrucción y entre la radiación que quedó, digamos, de huella. Y entonces dejó de ir ahí en muchísimo tiempo. Y de hecho no se ha vuelto a pescar en esa zona. Bueno, tú vas ahorita y ves ahí lo que hay ahí abajo, y es pues de los lugares que pensaríamos más prístinos que puede haber en el mar, porque como no se ha pescado industrialmente, es de los lugares con más tiburones, el coral está así Mm. desmedido, y lo que se ha estudiado ahí es si esos corales, cuándo empezaron como a colonizar, y empezaron a colonizar en serio como 2 o 3 años después. O sea, llegaron y lidiaron con la radiación, y la vida ahí está. Y digo, eso es un caso esperanzador que puede ser tan peligroso, porque entonces parece como, pues qué importa, ¿no? Entonces vamos a tirar unicel al mar, porque eventualmente la vida. Sí, pero no vamos a estar aquí para verlo, pues. O sea, Ujú.
estamos, sí, la verdad, como dándonos balazos en los pies, como especie. Sí, sí. En fin, No te no, pregunto. es muy difícil que a nivel global esto llegue. O Sí. sea, sí hay casos de éxito en pequeño, sí, hay lugares que restauran y que yo he estado y que no das crédito, como restauraron una selva que hace 30 años era un potrero, o lo que hizo Sebastián Salgado, si han visto el Sí. documental Sí. de la Ujú. Tierra, eso es fantástico y eso te Fantástico. demuestra que con un poco de verdadera voluntad y trabajo comunitario y demás, se puede cambiar muchas cosas. Lo que pasa es que eso no es populista, o sea, tú ves a los presidentes, tú ves a los políticos del mundo, no importa que, bueno, vean Argentina, o sea, ¿quién es el presidente de Argentina ahorita y cómo ganó? O sea, ¿qué es lo que resulta popular? ¿Qué es lo que te lleva a un puesto de gobierno? No es este tipo de medidas, ¿no? O sea, aquí en México, pues que estamos en plena carrera presidencial, no hablan nada o sea, lo mucho se toma la bandera para hacer una especie de greenwashing y yo soy pro ecología, pero pues están impulsando una economía basada en hidrocarburos, o sea, realmente no se hablan en general en la política de las cosas importantes, ¿no? En ningún lado. Ni siquiera se habla, o sea, ya de lo que afecta a la sociedad. Nadie habla de inteligencia artificial, ahorita empieza más, pero inteligencia artificial, eh, el problema gordo de lo llamado de redes sociales con las generaciones jóvenes, ¿no? Digo, lo que ha pasado con TikTok es bestial. Nadie habla de esas cosas, nadie habla de la ingeniería genética, por ejemplo, de la ingeniería de tejidos, que en 2 patadas, en 10 años, eso va a cambiar drásticamente la situación social, va a crear mucha más desigualdad. O sea, si tú puedes tener con CRISPR edición genética a voluntad, ¿no? Y yo quiero que mi hijo tenga 300 de IQ y aquí lo pago, no pago por dólar el IQ, o sea, eso se va a poder. Y yo puedo tener órganos para mí, pero claro, los ricos, ¿quién va a tener acceso a eso? ¿No? Esos son los problemas más gordos, el calentamiento global. Eso es lo que va a cambiar el mundo en las siguientes décadas, o ya lo está cambiando. Ningún político habla de eso, no se meten ahí, es como, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es muy desazonante, ¿no? Porque son los puestos de elección popular que teóricamente podrías castigar con tu voto y entonces la democracia es una herramienta para lograr gobiernos más representativos y realmente no pasa eso en ningún lado. O sea, yo dudo que haya, a lo mejor me equivoco, no soy politólogo, pero dudo que haya un país que realmente se siente contento y representado por sus gobernantes, ¿no? O sea, No creo. yo creo que en todos lados reina también esta polarización absoluta, que se han dado cuenta que polarizas a la sociedad y pues por lo menos una parte de la sociedad te va a apoyar, ¿no? Entonces, mientras Ujú. más polarices y más logres hablarles a esos que sí te escuchan a ti, pues más probable es que te quedes en el poder o que ganes el poder. No sé, habría que preguntarle a los finlandeses que siempre usan de ejemplo como para la educación. Pero luego son esas cosas como, ¿cuál es el país más feliz del mundo, no? Bueno, ¿con qué parámetros Claro. evalúas eso? ¿Cómo defines felicidad, además? Qué cosa. Sí, Oye, Andrés, te perdón si preguntaba me eso puse porque... oscuro, perdón si me puse oscuro, pero la verdad es No, que hay está quien bien, dice está bien. que te dicen que eres un pesimista, pero realmente es que el pesimismo es ser un realista bien Lo informado, sé, ¿no? lo sé. No, Sí, sí, no hay sí. manera de no ser pesimista con la situación actual del mundo, ¿no? Y a lo que le prestas atención. O sea, Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. No, te preguntaba, te decía eso porque me parece que para volver un poco, para jalar un poco el tema hacia lo que hacemos, eh, pues sí, creo que estamos quizás en un momento en donde sería interesante y necesario, muy necesario, cuestionarnos esta herencia antropocéntrica al interior del psicoanálisis, ¿no? Y tú hace rato, antes de que comenzáramos, hablabas justo de creo que es un autor, ¿no? Que mencionaste que hablaba de la ansiedad, un tipo de ansiedad relacionada con el cambio climático, algo así, no sé si, digo, porque por ahí quizás hay algo que todavía necesitamos pensar, ¿no? sí, no me acuerdo ahorita, porque yo he leído de eso, sobre todo bueno, en cuestiones no creadas en Latinoamérica, por lo menos, o sea, sobre todo Europa, Estados Unidos. En el New Yorker he leído un par de artículos de eso y también en un libro que ahora sacó Greta Thunberg, que es un librote así, que es una antología del clima.
Y ahí me percaté de algo que yo no conozco aquí todavía de primera fuente, no me ha tocado, aunque lo puedo empezar a percibir en ciertas personas jóvenes sobre todo, que es la depresión climática y la ansiedad climática, ¿no? En Estados Unidos ya es una especialidad, ¿eh? Climate crisis, con respecto a la salud mental, o sea, y ya hay materias en la carrera que van a atender hacia allá, porque pues sobre todo son, sí, generaciones más jóvenes que tienen esta especie de impotencia absoluta, que están viendo, bueno, Greta Thunberg es un buen ejemplo porque es la vocal de eso, o sea, que están viendo cómo los políticos actuales hacen pura simulación y bla, 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 y business as usual. Llevamos, no sé si es la 28, ¿no? De las cumbres estas de las partes, la COP28, que fue a finales del año pasado, fue en Dubái. O sea, la cumbre de la crisis climática y de qué medidas vamos a tomar o no como sistema internacional de naciones, fue en Dubái, en el país de más hidrocarburos que hay. Y el lobby de los hidrocarburos, cada cumbre de estas, aumenta y cada vez es más poderoso y ahora es más grande que cualquier otra delegación. Y tú ves que llegan todos en avión, o sea, imagínate es como completamente incongruente. Vamos a una crisis, una cumbre climática en que va a venir gente de todo el mundo, delegaciones, además de 100 personas, ¿no? A veces mandan a algunos países, todos van a llegar en avión y o sea, es un despropósito. Para hacer compromisos en que esos compromisos lo único que van haciendo es negociar entre todos, subir un poco más los grados a los que nos vamos a permitir llegar, ¿no? Como que esas cumbres empezaron con no podemos subir 1,5 grados centígrado, imposible, hay que hacer todo lo posible, y poco a poco lo único que fueron haciendo era quedar, bueno, vamos a dar 2 grados, no, bueno, 3, ahorita estamos en 3 grados, ¿no? Y no se logra absolutamente nada ahí. Entonces tú imagínate estas generaciones jóvenes que ven que eso está pasando y que un poco dicen, pero que no se dan cuenta, o sea, ¿cómo puede ser? Y claro, ¿tú crees que a Biden le importa algo el medio ambiente? Biden se va a morir pasado mañana. Si llega a las elecciones, ¿no? O sea, es 80 y pico años. Por supuesto que no le importa el medio ambiente y a muchos gobernantes tampoco. Pero bueno, entonces este desespero pues ha llevado a crisis ya de salud mental serias, ¿no? Sobre todo en los países, yo me supongo que si tienes conciencia, sabes que eres culpable, o sea, que tienes una culpa gorda. O sea, Estados Unidos sigue siendo por mucho, pero por muchísimo, el mayor contribuidor a la crisis climática, ¿no? Junto con China, pero China pues lleva 2 generaciones haciendo, Estados Unidos lleva mucho. Y tú ves a los más ricos de Estados Unidos, ese porcentaje del 0,1% del mundo, que contamina más que muchos países. O sea, imagínate que es una injusticia, ahí sí que es una injusticia muy cabrona, Sí. porque estos mega ricos con sus mega yates o que vuelan en avión 3 veces al día, ¿no? Elon Musk toma 3 vuelos al día privados, pues están contaminando más que toda la nación de Kiribati, pero a quien le va a caer las primeras o ya le están cayendo las consecuencias del cambio climático son a Kiribati, a los que no aportan nada. Entonces se toman estas medidas en la cumbre de las partes en que muchas naciones dicen, oye, pues no me parece, o sea, yo no contribuí en nada a esto y ahora me estás pidiendo que además no puedo hacer tales cosas, o sea, y entonces, claro, ¿qué dicen? Ah, pues una compensación económica, ¿no? Entonces, que paguen las naciones ricas. Eso no ha cambiado nada, los bonos de carbono, o sea, no sé. En fin, entonces sí hay todo un lado de la pues, psiquiatría y psicología y psicoanálisis que empieza a estar enfocada a eso, ¿no? A cómo tratar esa ansiedad climática y cómo poder a lo mejor empoderar a las generaciones. Lo que pasa es que es difícil. Ujú, ujú, Eh, ujú. Sí, sí, no, yo lo pensaba incluso este libro que no sé si lo conozcas, que mencionaba al inicio, de Viveros de Castro y Débora Danowski, justo se plantean eso, pero de una manera incluso todavía como más radical, ¿no? Como de empezar a pensar que quizás sí hay formas subjetivas distintas y miren que la palabra subjetiva siempre me hace un poco de ruido, ¿no? Porque sigue siendo como este paradigma, ¿no? Sujeto naturaleza o sujeto objeto, si quieren, ¿no? Pero me parece muy interesante ese planteamiento, ¿no? Si hay un tipo, por ejemplo, ellos hablan como un mecanismo
de negación, ¿no? Porque claro, es muy difícil, como dices tú, ¿no? O sea, si todos estamos involucrados estamos unidos en el mismo tren, digamos, ¿no? O sea, no podemos decir ese es un problema que no me incumbe, ¿no? Y todos participamos cotidianamente, además de eso, ¿no? O sea, al comprar cualquier artículo envuelto en plástico, ¿no? Usar el auto, ¿no? Para ir a andar, en fin, ¿no? O sea, como que no hay, es muy difícil salirse y por eso también hay como fácilmente la salida de decir, pues no me importa, ¿no? Un tipo de negación muy peculiar, ¿no? Porque es una negación que tiene que ver con una cierta imposibilidad de hacer algo, una frustración, ¿no? Pero al mismo tiempo, como dices, en el fondo, yo creo que todos sabemos, ¿no? Que todos somos parte de esto, lo sabemos, aunque no lo quieras ver, ¿no? Entonces, que por ahí es donde me interesaría pensarlo, ¿no? Como algo que pueda ser planteado incluso desde un lugar como menos antropocéntrico, de decir O que, sea, que una mina destruya miles, ¿sabes? Me duele, ¿me entiendes? O sea, que, ¿sabes? Que devasten un bosque, me duele, ¿no? O sea, no nada más pobrecitos bosques, ¿no? Sino que me parecería que pensarnos extensivamente, ¿no? De una manera menos antropocéntrica nos ayudaría, ¿no? sí, o ya se arriesga a este tipo de libros, ¿no? Ya lo van a ver al revés a lo mejor, pero es How to Blow Up a Pipeline de Andreas Malm, que ahora es una peli también. Creo que no he visto la peli, pero... Y es interesante Andreas Malm, porque bueno, él es un sueco, ¿no? Entonces se sabe que es un gran contribuidor a la situación, pero un poco plantea que por qué los movimientos sociales se han tardado tanto en explotar con respecto a la cuestión climática, cuando a todas luces es el problema más grueso que trastoca a la humanidad en este momento, ¿no? Entonces hace esta comparativa con movimientos sociales, por ejemplo, con el voto en el momento del voto femenino o con el momento del esclavismo y cómo pues es un movimiento social que en algún momento tiene que transgreder un poco la propiedad privada. O sea, no es un llamado a la violencia, digamos, de persona a persona, pero sí es un llamado al sabotaje, ¿no? Y al sabotear. Entonces, lo que él hacía, no sé si se acuerdan, eso fue antes de la pandemia, que eso estuvo como en boga. Nos llegaban aquí poquitas noticias, pero sí llegaba que lo que hacían nada más era ir a pinchar las llantas de las camionetas estas, de las SUV en Suecia, que es algo que parece como muy ingenuo, pero realmente tú haces eso persistentemente durante un año y si Ujú. logras comprar menos. O sea, en fin, él llama un poco, de no estar saboteando estos grandes buques privados, ¿no? Los yates privados que contaminan un montón y que son innecesarios, ¿no? O sea, totalmente innecesarios. Y en fin, pero se cuestiona mucho eso y a mí me hace pensar en cómo somos como sociedad, porque tú ves las noticias, sobre todo pues vienen de Europa, ¿no? Pero de estas personas que van, los activistas climáticos que van y se meten y tiran pintura en un cuadro, y somos muy rápidos para hacer un juicio de valor de eso, de, ay, pinches locos, no sé qué. Y en realidad a lo mejor son los únicos que no están locos, o sea, son los únicos que no están con esta especie de falacia de lo que está aconteciendo en la actualidad, ¿no? O sea, y luego digo, hay unos más que llevan a cabo actos más desesperados, como encementarse la mano en un lugar, ¿no? Para que no pase la retroexcavadora, Ujú. bueno, ya el que se inmola de plano, pero finalmente yo creo que es al revés, es como son los lúcidos de esta situación tan gorda que confrontamos y el resto sí, los humillamos, los censuramos, hay por ahí un libro, hay un cuento que me parece muy fuerte. Creo que es de Pablo Soler Forost, es un cuento cortito y es como el mundo en 200 años en que hay juicios sumarios, ¿no? Hay grupos de gente que hace juicios sumarios y te preguntan, ¿tú qué hiciste por a los viejos? ¿No? Son niños haciendo juicios sumarios a viejos. ¿Tú qué hiciste porque no se extinguiera el jaguar? ¿No? Porque cuando tú estás vivo había jaguares y ahora ya no hay. ¿Qué hiciste? Y la gente así, nada, realmente no hacemos nada. O sea, y sí, pues sí va a haber generaciones que lo van a resentir. O sea, todo sale mal, no le quedan muchas generaciones a los humanos, pero por lo menos unas 10 generaciones quedarán, ¿no?
el mundo va a ser diferente. O sea, sí se puede industrializar el planeta, totalmente, ¿eh? Hay una novela, o sea, ahí hay una novela distópica de la no ficción que podría estar en 2, 3 generaciones, porque sí podrías mantener, sí, no, vamos a mantener la calidad de vida a toda costa, lo que llamamos calidad de vida, y da igual, sí puedes mantener un planeta industrializado en unas generaciones, pero hasta ahí. Fernando, Eh, tú querías decir algo. Creo que Fer quería decir algo, sí, perdón. sí, perdón. Y no, Andrés, porque mientras hablabas me venía a la cabeza el libro de Anna Tsing, el de los hongos del fin del mundo, porque ahí en el subtítulo me parece que hay como una perspectiva como bastante más como, no sé qué palabra usar, las palabras son tramposas, pero si se quiere como hasta más humilde, que es esto de sobrevivir en las ruinas del capitalismo, ¿no? Que ella trabaja justamente como un poco alegóricamente y no, y también desde lo real con la experiencia de esos hongos, ¿no? Que sobreviven en las ruinas. Si no podrá ser una alternativa también esa, ¿no? Sí, claro, y siempre estamos como esperando la cura milagrosa, ¿no? Por eso los humanos somos tan buenos para caer en curas milagrosas médicas, Mm, porque en serio lo que más deseamos es que algo pase, que arregle todo. Y los sí. hongos son fantásticos, ¿eh? Los hongos tienen unas aplicaciones que están viendo ahora que realmente, si siguiera esa tecnología del micelio y si logramos que los hongos se coman los desechos, digamos, radioactivos, por ejemplo, ahí hay Ujú. unas utilidades. Pero otra vez, a lo mejor logramos eso, ¿no? Y hongos que coman plástico y logramos eh, que entonces nos quite más la culpa de hacer plástico. Pero la verdad es que o sea, año tras año se dobla la producción de plástico mundial. Año tras año. O sea, 5 islas de plástico ya hay, islas, Sí. ¿no? Y Ujú. se sigue doblando, sigue doblando. Entonces, tenemos un hongo, una cepa de hongo que come plástico, lo único que genera es como decir, perfecto, digamos con business as usual, ¿no? Pero bueno, ese libro de Anna Singh es bonito y, insisto, le puede quedar varias generaciones a esta misma forma de existir, ¿eh? De homogenizar todo, ¿no? Homogenizar el paisaje, generar más pollos, o sea, ya para qué pensamos en comer otras cosas. Pollo, ahorita somos 8.000 millones de humanos y hay 25.000 millones de pollos, o sea, hay 7 pollos por cada persona, ¿no? Imagínate. Y, y entonces es como el polloceno, ¿no? O sea, pero bueno, si dijeras, vamos a hacer más pollos, pues podríamos hacer mucho más pollo y mantener a la humanidad unas generaciones de pollo, ¿no? Es también esta idea de la geoingeniería, ¿no? ¿Cómo vamos a arreglar el calentamiento global? Pues con unas infraestructuras una cosa que vamos a tirar algún tipo de soluto en el aire para que bloquee el sol. Perfecto. Y entonces ya qué importa, ¿no? Así es un poco la idea industrial, ¿no? Como el agua es un problema muy gordo. Bueno, pues hay que las desalinizadoras de agua del mar se vuelvan más baratas, que esa es una tecnología que sea más barata, como hace Israel. Puta, eso genera unos caos ambientales bestiales, ¿no? O sea, esa no es la salida para nada. Em, pero a lo mejor me fui por un lado que no esperabas, pero No, no, porque en realidad yo no me refería más a la utilización de los hongos, sino más bien como a aprender ese modo de existir y de sobrevivir, incluso en las condiciones más hostiles, ¿no? Más como por ese lado, ¿no? sí, sí, yo siempre he dicho que un proyecto que quiero hacer, pero necesito que alguien me lo pague, es dedicar un año de mi vida a volverme como estos, pues, que son muy como de conspiranoicos gringos que se vuelven preppers, se llaman, ¿no? Que te preparas para el fin Sí, de los la, preparacionistas. exacto, de la estabilidad social. Claro, ellos lo ven a la vuelta de la esquina porque su país siempre está cada vez más al borde de que eso suceda en su país, ¿no? O sea, están así. Pero es algo que me parece interesante como habilidades que los citadinos promedio, sobre todo de megalópolis, hemos perdido, ¿no? O sea,
destazar un conejo, o sea, cazar un conejo, ¿y qué le haces luego? ¿Cómo, no? O mecánica, yo no sé nada de mecánica, pero me queda clarísimo que cuando el desarresto social explote, eso es lo que te puede mantener vivo o no, ¿no? Entonces, tengo muchas ganas de cada un año a volverme como preparacionista por convicción, ¿no? Y aprender a hacer todas las cosas, que creo que son habilidades que te pueden permitir adaptarte a ese pues, posible futuro que se avecina, ¿no? O a lo mejor o a lo Está, mejor eso consiste en aprender a captar lluvia, ¿no? ¿Cómo sí, cómo obtengo agua cuando, pues aquí en México estamos, en la Ciudad de México estamos acercándonos a pasos agigantados a un cambio drástico, que es que el 30% del agua que consumimos puede ser que esté ya comprometido. Entonces, ¿cómo sobrevives a eso? Pues te adaptas a saber, ¿no? O te entrenas a tomar menos agua, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el mínimo necesario? No qué es lo sano, 3 litros al día, no. ¿Cuánto es lo mínimo necesario para estar relativamente sano? Y tomas eso. A comer una vez al día, ¿no? A bañarse una vez a la semana, yo qué sé, o sea, pero bueno, eso ya es terreno de otro tipo ya entrando más al humor, oigan, ¿no? pues ya nos acercamos al final, Andrés. Yo te agradezco muchísimo, que hayas aceptado nuestra invitación a platicar con nosotros un poco. Yo creo que ha sido súper rico, ¿no? Creo que hace falta que hagamos más este tipo de conversaciones con gente que no está en el psicoanálisis y que aporta mucho, ¿no? a nuestra práctica. Y pues espero que te la hayas pasado muy bien, Andrés. Espero que hayas disfrutado el momento y estamos en contacto, ¿no? Definitivamente, muchas gracias por la invitación. A mí me encanta tener una mañana de sábado de charlar de cosas no necesariamente ligeras, ¿no? Luego con las amistades, no sé si les pasa a ustedes, pues tienes otro tipo de convivencia, pero luego pues es una convivencia pues nada más así por diversión y un poco de falta, ¿no? Sustancia. Entonces me gusta este tipo de conversaciones. Bueno, pues ¿Va? muchas gracias y Muchas estamos en contacto. gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bye. Ya. Saludos. Hasta luego.